Capítulo 9. Arrogancia, parte 4. Por su lado, Lan Zhishui y los otros discípulos, al no encontrar nada en el área de las tumbas antiguas, se dirigieron en búsqueda de pistas hacia el templo de la diosa. En la montaña Dafan, además de las tumbas de los ancestros de la gente que vivía en los pies de Buda, también se encontraba el templo de la diosa. El ser que era venerado no era ni Buda ni Guanyin, sino que la estatua de una diosa bailarina. Unos cientos de años atrás, un cazador proveniente de los pies de Buda se aventuró en las montañas y se encontró con una extraordinaria piedra dentro de una cueva. Tenía cerca de 3 metros de altura, había sido formada de manera natural y lucía extrañamente como un humano con sus 4 miembros en posición de danza. Lo más peculiar eran los rasgos humanos que vagamente podían vislumbrarse en la estatua, ya que parecía una mujer sonriendo. Los aldeanos de los pies de Buda estaban estupefactos ante el descubrimiento y pensaron que era una piedra mágica formada gracias a la energía reunida del cielo y la tierra, por lo que las leyendas acerca de la estatua no tardaron en aparecer. Algunos contaban la historia de un inmortal que se había enamorado de la diosa de los 9 cielos y que había carvado la estatua en semejanza a la diosa con la intención de comunicar las dificultades que trae el sufrir de amor. Después de descubrir esto, la diosa estaba furiosa, así que ante esto el inmortal debió dejar la estatua sin terminar y abandonada. Otros contaban la historia del emperador Jade y su amada hija que había muerto prematuramente. Supuestamente, el anhelo del emperador por tener de vuelta a su hija se había materializado en la creación de la estatua. De cualquier forma, había todo tipo de mitos capaces de dejar boquiabierto a cualquiera. Al final, los aldeanos mismos empezaron a creer en estas leyendas que salieron de sus propias bocas. A raíz de esto, alguien transformó la cueva en un templo y la plataforma de piedra en un asiento sagrado. La estatua fue llamada la diosa bailarina y era venerada todo el año. El interior de la cueva era espacioso, similar en tamaño a un templo Erjin, con la estatua de la diosa ubicada en el centro. En un primer vistazo, efectivamente lucía como un humano. La cintura de la doncella podía incluso ser considerada flexible y elegante. Sin embargo, después de observarla con más atención, esta empezaba a verse más tosca. De todas formas, que una estatua formada naturalmente fuera tan similar a un humano real, ya era suficiente razón como para hacer que la mayoría de las personas quedaran boquiabiertas del asombro. Lan Jinji elevó y luego bajó el compás del mal, pero su puntero no se movió. Una gruesa capa de cenizas de incienso cubría la mesa de ofrendas. Muchas velas se encontraban dispersas en ella también. Una enfermiza esencia dulce provenía de los platos que servían para poner las frutas. Como la mayoría de la gente de la secta Gusulan tenía algún grado leve de misofobia, intentó dispersar con la mano el aire enfrente de su nariz y habló. Los locales dijeron que es bastante efectivo rezarle a la diosa del templo, pero ¿cómo es que puede estar todo tan estropeado? Deberían al menos venir y limpiar de vez en cuando. Lan Zhishui habló. Hay 7 personas que perdieron sus almas. Todos dicen que ese rayo desató de las antiguas tumbas de los pies de Buda a una criatura feroz. Así que, ¿realmente alguien se atrevería a venir a la montaña? Si nadie viene al templo, naturalmente no habrá nadie que limpie el lugar. Una voz desdeñosa vino desde fuera de la cueva. Es solo una estúpida roca a la que un cualquiera le dio el título de diosa. La gente se atrevió a poner aquí un templo para venerarla y encenderle incienso. Jinlin entró con las manos cruzadas tras su espalda. El tiempo límite del hechizo silenciador no era largo, así que su boca ya era capaz de abrirse. Sin embargo, nada agradable salía de ahí, y al tiempo que miraba la estatua de la diosa, exclamó con disgusto. Estos aldeanos rurales no trabajan duro cuando las dificultades se les presentan, pero en cambio son capaces de rezarle a Buda y a otras cosas todos los días. Hay miles de millones de personas en el mundo, pero los dioses y Budas ya tienen sus manos llenas con sus propios asuntos. ¿Deberían preocuparse por ellos? ¿Y para qué mencionar una diosa sin poderes ni estatus como esta?
Si realmente es tan efectiva como dicen, entonces voy a pedir que la criatura consumialmas de la montaña Dafan aparezca enfrente de mí ahora mismo. ¿Puede la estatua hacer eso? Unos pocos cultivadores provenientes de clanes más pequeños llegaron detrás de él, y todos se rieron después de escuchar sus palabras, estando de acuerdo con ellas. El originalmente callado templo se había vuelto rebosante de bullicio, y después de que ese grupo de gente entró, el espacio también se había vuelto más estrecho. Lan Zhishui sacudió su cabeza silenciosamente. Se giró y miró por el lugar sin ni un propósito específico. Su mirada aterrizó sobre la cabeza de la estatua de la diosa. Los rasgos de una cara con sonrisa compasiva podían distinguirse vagamente. Aún así, sintió un extraño sentido de familiaridad hacia la sonrisa, como si la hubiera visto en otra parte. ¿En dónde rayos pudo haberla visto antes? Lan Zhishui pensó que esto era un asunto muy importante, por lo que no pudo evitar acercarse a la estatua. Quería examinar los rasgos de la diosa cuidadosamente. Al mismo tiempo, alguien chocó con él. Un cultivador, quien originalmente estaba parado detrás de él, había caído sin hacer ni un solo ruido. Los demás estaban alerta y sorprendidos. Jinling habló en un tono vigilante. ¿Qué le ocurrió? Lan Zhishui sostuvo su espada y se agachó para examinarlo. No había nada raro con la respiración del cultivador. Era como si se hubiese puesto a dormir de repente. Aún así, sin importar cuán fuerte era llamado o sacudido, este no despertaba. Lan Zhishui se levantó. Parece como si... Antes de que pudiera terminar su frase, la oscura cueva se iluminó abruptamente. De un momento a otro, se cubrió con una luz roja como si una cascada de sangre fluyera de las paredes. Las velas de la plataforma de ofrendas y de las esquinas de la cueva se encendieron por sí mismas. Todos en la cueva habían sacado ya sea sus espadas o sus talismanes. Al mismo tiempo, una persona inesperadamente irrumpió con violencia desde el exterior del templo. Sostenía una calabaza con alcohol medicinal. La lanzó hacia la estatua y llamas violentas brotaron de ella, iluminando a tal punto la cueva de piedra que podía pasar como si estuvieran en pleno día. Wei Wuxian usó todos los elementos que había encontrado dentro de la bolsa Qiankun, los lanzó lejos y gritó: «Todos salgan, sean cuidadosos con la diosa consumealmas que está adentro». Alguien gritó con sorpresa: «La posición de la diosa ha cambiado». Antes, la estatua claramente tenía un pie y los dos brazos elevados. Uno de ellos apuntaba directamente al cielo en una forma elegante. Sin embargo, en medio de las flamas amarillas y rojas, había bajado ambos brazos y su pierna. No había ninguna duda, definitivamente no era un error de visión. A continuación, la estatua levantó uno de sus pies nuevamente y dio un paso fuera del fuego. Wei Wuxian gritó: «Corran, corran, dejen de pelear, no va a funcionar». La mayoría de los cultivadores lo ignoró. El monstruo consumealmas que tanto se habían esforzado por encontrar finalmente había aparecido, así que, ¿cómo es que podrían perder esta oportunidad? Sin embargo, aún con tantas espadas cortando y apuñalando y tantos talismanes y artículos mágicos siendo arrojados, el avance de la estatua no paró en absoluto. Tenía alrededor de 3 metros de altura y se asemejaba a un titán cuando se movía, dando una fuerte impresión de opresión. Atrapó a 2 cultivadores, los levantó enfrente de su rostro. La boca de piedra parecía abrirse y cerrarse, y de pronto las espadas de los cultivadores cayeron de sus manos y chocaron contra el piso. Sus cabezas se inclinaron hacia abajo, sus almas habían sido absorbidas. Sin ataques que fueran realmente efectivos, los demás terminaron por escuchar las palabras de Wei Wuxian. Evacuaron en tumulto y luego se dispersaron en todas direcciones lo más rápido que pudieron. Con tanta gente y rostros diferentes, más ansioso se tornaba Wei Wuxian al no hallar a Jinling. Montó en su burro y corrió hasta el bosque de bambú, encontrándose con los jóvenes del clan Lan mientras miraba a su alrededor. Wei Wuxian los llamó. «¡Niños!». Lan Jinji respondió: «¿Quiénes son esos niños? ¿Sabes de cuál secta somos?».
¿Realmente pensaste que podíamos considerarte nuestro mayor solo porque lavaste tu rostro? Wei Wuxian habló. Ok, mis mayores, envíen una señal y llamen a Han Wanyu aquí. Los jóvenes asintieron un par de veces y se movieron por el lugar en busca de señales. Lan Zhishui habló. Las señales de fuego se usaron toda esa noche en la Villa Mu. Wei Wuxian estaba atónito. ¿Acaso no se abastecieron después? Las señales de fuego usualmente solo eran necesarias una vez cada 800 años. Lan Zhishui respondió tímidamente. Lo olvidamos. Wei Wuxian trató de asustarlos. ¿Es este un asunto del que deben olvidarse? Si Han Wanyu supiera de esto, haría que lo lamentaran. El rostro de Lan Jinji estaba pálido de terror. Este es el fin. Esta vez vamos a ser castigados hasta la muerte por Han Wanyu. Wei Wuxian respondió. Ciertamente debería castigarlos. Sin eso es probable que no lo recuerden la próxima vez. Lan Zhishui interrumpió. Joven Amumu, ¿cómo supo que no era un espíritu ni bestia consumidora de almas, sino que era la estatua de la diosa? Wei Wuxian buscó a Jinlin mientras corría. ¿Cómo lo supe? Lo vi. Lan Jinji también los alcanzó. Cada joven corría a un lado de él. ¿Qué vio? Nosotros también vimos muchas cosas. Así que vieron cosas. ¿Qué cosas había en el área de las tumbas antiguas? ¿Qué otra cosa podía haber? Solo había almas de muertos. Correcto, había almas de muertos. Es por eso que no puede ser ni un espíritu ni una bestia consumidora de almas. Es simple, si fuera cualquiera de esas dos cosas con tantas almas en el área, ¿acaso habría escogido no comérselas? No, se las hubiera comido. Esta vez hubo más de una persona que preguntó, ¿por qué? ¿Qué puedo decir de su secta Guzulan? Wei Wuxian no pudo tolerarlo más. ¿Por qué no les enseñan menos de esas fastidiosas y largas cosas como etiquetas de cultivadores, árboles familiares e historia, que requieren mucha memoria, y en su lugar les enseñan cosas más prácticas? ¿Cómo es tan difícil de entender? Las almas de los muertos son mucho más fáciles de absorber que las de los vivos. El cuerpo físico de una persona es como un escudo, así que si la criatura quiere consumir el alma de un vivo, tendría que primero romper ese escudo. Por ejemplo, Wei Wuxian miró hacia el burro que resoplaba mientras corría y giró sus ojos. Por ejemplo, si una manzana es puesta enfrente de ti y otra es puesta dentro de una caja, ¿cuál de las dos escogerías comer? Por supuesto que preferirías aquella que está enfrente de ti. Esta criatura solo consume almas de vivos y tiene una forma de obtenerlas. Es ambas cosas, poderosa y selectiva en términos de comida. Lan Jinji estaba estupefacto. ¿Así que es así como funciona? Hace mucho sentido. Espera, ¿entonces no eres un lunático en verdad? Lan Zhishui explicó mientras corría. Todos pensamos que el aluvión y el rayo causaron esta serie de eventos, y que por eso debía ser un espíritu consumidor de almas. Wei Wuxian habló. Error. ¿Qué está mal? El orden y la correlación está errada. Déjenme preguntarles acerca del aluvión y los eventos de las almas consumidas. ¿Cuáles fueron primero y segundo? Y la causa y el efecto. Lan Zhishui respondió sin pensarlo dos veces. El aluvión fue primero y las almas consumidas fueron lo segundo. El primero fue la causa y el último fue el efecto. Wei Wuxian habló. Completamente errado. El consumo de las almas fue primero y el aluvión segundo. El consumo fue la causa y el aluvión el efecto. Durante la noche del aluvión, una inesperada tormenta dio lugar y un rayo rompió ataúdes. Recuérdenlo, la primera persona en perder su alma, el Aragán, estuvo atrapado en la montaña por toda la noche y se casó unos pocos días después. Lan Jinji preguntó, ¿y en dónde está el error? Wei Wuxian volvió a responder, está todo mal. ¿De dónde pudo obtener una persona buena para nada sin ni un peso el dinero suficiente para una boda tan grande? Los chicos se quedaron sin palabras, pero era esperable. Después de todo, la secta Guzulan era una de aquellas que no necesitaba preocuparse acerca de asuntos de dinero. Wei Wuxian volvió a hablar. Le echaron un buen vistazo a las almas de los muertos que flotaban por la montaña Dafan.
Había un viejo hombre que murió por un golpe en su cabeza que llevaba ropas hechas con mucha maestría y fina tela. Con ese tipo de ropas extravagantes su ataúd no podía haber estado vacío, por lo que debió haber algunos artículos funerarios que lo protegieran. Es muy probable que el ataúd que rompió el rayo haya sido el de él. Aún así, la gente que vino a recuperar el cuerpo no encontró ningún artículo de ese tipo, lo que significa que definitivamente fueron tomados por el Aragán, lo que explica el cómo es que se volvió rico de la noche a la mañana. Además, el Aragán decidió de un momento a otro el casarse después de la noche del aluvión, así que algo inusual debió haber ocurrido esa noche. En esa tarde hubo una fuerte tormenta de la cual se refugió en la montaña. ¿En qué lugar de la montaña Dafan es posible refugiarse de la lluvia? El templo de la diosa, y cuando se va a un templo hay una cosa que la mayoría de la gente hace. Lan Zhishui preguntó, ¿rezar? Exacto, por ejemplo, él pudo haber pedido tener suerte o convertirse en millonario, o tener suficiente dinero para poder casarse, y así la diosa cumplió su deseo por medio del rayo que destruyó la tumba, ya que así pudo ver los tesoros que habían dentro de esta. Sus oraciones fueron escuchadas, y la noche de su boda la diosa vino a cobrar su alma. Lan Jinji argumentó, todas estas son tus suposiciones, ¿no? Wei Wuxian dijo, sí, estas son solo suposiciones, pero siguiendo esta línea de pensamiento, todas las cosas que ocurrieron después pueden ser explicadas. Lan Zhishui replicó, ¿cómo esto puede explicar lo que pasó con la chica Yang? Wei Wuxian le respondió, buena pregunta, ustedes probablemente ya preguntaron sobre ese asunto a la gente del lugar antes de venir a la montaña. Yang justo se había comprometido en esos días y definitivamente todas las chicas recién comprometidas tienen el mismo deseo. Lan Jinji estaba perplejo. ¿Qué deseo? Wei Wuxian respondió, uno que usualmente se puede resumir como deseo que mi esposo me ame y se preocupe por mí toda la vida y solo se sienta atraído por mí. Los chicos estaban algo perdidos. ¿Un deseo como ese realmente puede ser concedido? Wei Wuxian abrió los brazos mostrando sus palmas. Es simple, si toda la vida de su esposo llegaba a su fin en ese instante, ¿no cuenta eso como amar solo a una persona por toda su vida? Lan Jinji finalmente entendió y exclamó lleno de emoción. Entonces la razón detrás de que su esposo fuera comido por los lobos el día después de su compromiso es porque es altamente probable que Yang haya ido al templo de la diosa a rezar. Wei Wuxian golpeó mientras el hierro aún estaba caliente. Era difícil verificar si fue atacado por un lobo u otra cosa. Hay otro factor que es único. ¿Por qué? Es que de todas las víctimas solo el alma de Yang regresó. ¿En qué es diferente ella de todos los demás? La diferencia es que ella tiene un familiar que también perdió su alma. En otras palabras, su familiar la reemplazó. El herrero Shen es el padre de Yang y es un padre que especialmente amaba a su hija. Así que cuando vio que ésta había perdido su alma y que no había forma de lidiar con ella, ¿cuál es la única cosa que podía hacer? Esta vez, Lan Zhishui fue rápido para responder. Solo podía encomendar sus esperanzas a los cielos, por lo tanto, también fue al templo de la diosa a rezar, y su deseo fue, deseo que el alma de mi hija Yang pueda ser encontrada. Wei Wuxian habló con gran estima. Es por esto que solo el alma de Yang pudo volver, y también la razón del por qué el herrero Shen perdió su alma. Sin embargo, si bien el alma de Yang había sido devuelta, esta de todas formas resultó con algunas fracturas. Después de que su alma volvió, inconscientemente empezó a imitar la danza de la estatua e incluso su sonrisa. El parecido que tenían todas las personas que habían perdido su alma era que muy probablemente todas habían ido a rezar enfrente de la estatua de la diosa. Los precios a pagar por sus deseos fueron sus almas. La estatua de la diosa inicialmente era solo una ordinaria roca que tuvo la coincidencia de tener una forma similar a la de una persona. Habiendo aceptado unos cuantos años de veneración sin ninguna razón, había ganado poderes. Aún así, debido a que era codiciosa y sus pensamientos habían llegado al camino incorrecto, quería incrementar rápidamente sus poderes por medio del consumo de almas.
Estas almas eran obtenidas a cambio de deseos y podían considerarse como que las personas que rezaban habían sacrificado sus almas voluntariamente. Ambas partes obtenían un buen trato, un deseo por otro. Parecía justo y en línea con la moral. Esta era la razón por la cual los compases del mal no se movían, el por qué las banderas de atracción de fantasmas no funcionaban y el por qué los talismanes y espadas eran inútiles. La criatura de la montaña Dafan no era un hada, demonio, fantasma o monstruo, sino una diosa. Y esta era una diosa sin nombre, nacida a partir de cientos de años de incienso quemado. Usar artículos creados para lidiar con espíritus malignos y bestias era como utilizar fuego para extinguir un incendio. Lan Jinji exclamó en voz muy alta. Espera, antes de esto, en el templo, el alma de alguien también fue tomada, pero no escuchamos que alguien haya pedido algo. El corazón de Wei Wuxian dio un salto repentino, paró sus pasos y dijo: ¿El alma de alguien fue tomada en el templo? Descríbanme todo lo que ocurrió sin olvidar ni una sola palabra. Lan Zhishui repitió lo acontecido rápidamente y con detalle. Cuando estábamos en el templo de la diosa, Jinlin dijo: si realmente es tan efectiva, entonces voy a pedir que la criatura consume almas de la montaña Dafan aparezca enfrente de mí ahora mismo. Wei Wuxian habló. ¿Acaso no es eso pedir algo? Definitivamente fue un deseo. Los demás estuvieron de acuerdo con Jinlin, así que se entendió como que todos habían pedido lo mismo. En ese momento, la diosa consume almas ya estaba enfrente de todos ellos, por lo que el deseo se había cumplido. Así que ahora solo era cuestión de que la diosa recolectara su sacrificio. De repente, el burro se detuvo y corrió hacia la dirección opuesta. Wei Wuxian fue de nuevo pillado desprevenido, pero se aferró a la cuerda de la rienda como si no hubiera mañana. Sin embargo, de los arbustos que estaban enfrente de ellos, surgió un ruido de masticación, con crujidos y eructos incluidos. Una inmensa figura se arrastraba por el arbusto, su enorme cabeza estaba en el suelo y se movía utilizando su estómago. Al escuchar ruidos, inmediatamente levantó su cabeza. Sus miradas se toparon. Inicialmente, las facciones de la diosa consume almas eran vagas, solo había formas que evocaban unos ojos, nariz, boca y orejas, pero después de haber consumido tantas almas de cultivadores de una sola vez, sus rasgos eran más evidentes y claros. Era ahora el rostro de una mujer sonriente, a la que le goteaba sangre de las comisuras de la boca mientras masticaba un brazo que le había arrancado a alguien. Todos, imitando las acciones del burro, corrieron hacia la dirección opuesta. Lan Zhishui, al borde de una crisis emocional, no se supone que esto esté pasando. Según el patriarca Jilin, los de mayor nivel son los que comen almas y solo los de bajo nivel comen carne. Wei Wuxian no pudo evitar responderle. ¿Por qué le sigues ciegamente? Incluso sus propias invenciones eran un desastre. Ninguna regla se mantiene para todas las situaciones. Puedes pensar esto como si fuera igual a un infante. Cuando éste carece de dientes, solo puede comer papilla de arroz y sopa, pero cuando crece querrá por supuesto comer carne usando sus dientes. Sus poderes acaban de incrementar considerablemente. Es obvio que querrá probar algo diferente. La diosa consume almas se paró del suelo, su cuerpo era alto, usó sus manos y piernas para danzar con incontrolable emoción. Parecía estar extremadamente complacida. De improviso, una flecha haciendo un sonido atravesó su frente, apareciendo la punta de esta por su nuca. Al escuchar el sonido del arco destezándose, Wei Wuxian llevó su vista hacia la dirección del sonido. Jinlin se encontraba de pie en un alto monte, no muy lejos de donde estaban, y ya tenía posicionada una segunda flecha en su arco. Tiró lo máximo posible y otra flecha penetra cráneos fue disparada, causando que con su fuerza la diosa consume almas retrocediera tambaleante unos pasos. Lan Zhishui gritó: «Joven Amo Jin, envíe la señal desde donde está». Jinlin hizo oídos sordos a sus palabras, determinado a matar al monstruo. Con un rostro solemne posicionó 3 flechas al mismo tiempo en el arco, y si bien la diosa había recibido 2 flechazos en la cabeza, no se encontraba molesta y avanzó hacia Jinlin con la misma sonrisa plasmada en su rostro.
A pesar de que danzaba mientras caminaba, su velocidad era escalofriantemente rápida, lo que hizo que la distancia entre ambos disminuyera a la mitad en solo un breve momento. Algunos pocos cultivadores aparecieron por los lados y lucharon contra ella, lo que obstaculizó su avance. Jinlin disparó cada una de sus flechas al tiempo que la diosa daba un paso. Probablemente planeaba utilizar todas las flechas emplumadas primero antes de pelear mano a mano con la diosa consumealmas. Su brazo era bastante firme y sus disparos precisos, pero aún así todas las armas mágicas eran inútiles contra ella. Tanto Yan Chen como Lan Wangji estaban en los pies de Buda, esperando por noticias, así que nadie sabía cuánto tiempo les iba a tomar enterarse de que algo malo estaba ocurriendo. Si para extinguir fuego agua era necesaria, entonces si las armas mágicas no funcionaban, ¿qué tal si probaban con hechicería oscura? Wei Wuxian desenvainó la espada que descansaba en la cintura de Lan Zhishui y cortó un pedazo delgado de bambú, el que convirtió rápidamente en una flauta artesanal. La elevó hasta sus labios y tomó una bocanada de aire. El estridente y agudo sonido de la flauta era como una flecha que se deslizaba furiosa por la oscuridad de la noche y se dirigía hacia las nubes. Este debía ser su último recurso. Sin embargo, la situación ya había llegado a estos extremos, por lo que poco importaba qué cosa era la que iba a terminar invocando. Todo estaría bien siempre y cuando la energía oscura y la intención de matar fueran lo suficientemente fuertes como para hacer añicos a la diosa consumealmas. Lan Zhishui estaba completamente anonadado, al punto que no podía moverse. Por su parte, Lan Jinji se cubría las orejas. Mira la situación en que estamos. ¿Aún así eres capaz de ponerte a tocar la flauta? Suena horrible. En la batalla, 3 o 4 cultivadores que luchaban contra la diosa ya habían perdido sus almas. Jinlin desenvainó su espada. Estaba a menos de 7 metros de la diosa consumealmas. Su corazón palpitaba como loco, y toda la sangre de su cuerpo fue hacia su cabeza. Si no logro cortar su cabeza con este golpe, moriré aquí. Bueno, la muerte será entonces. Al mismo tiempo, desde las profundidades de la montaña Dafan, un sonido de tintineo apareció. A veces era más rápido, otras más lento, a veces pausaba y otras era continuo. Resonaba entre el silencioso bosque y era semejante al sonido que hacen las cadenas de hierro cuando chocan y son arrastradas por el suelo. Se acercaban y se volvían cada vez más fuertes. Por alguna razón, el sonido produjo en la gente una inquietante sensación de amenaza. Incluso la diosa consumealmas había parado de danzar, levantó sus brazos y miró sin expresión alguna hacia la profunda oscuridad de donde provenía el sonido. Wei Wuxian guardó su flauta y con atención miró hacia esa dirección. El sentir amenazante solo se hizo más y más fuerte, pero como era un ser que estuvo dispuesto a venir por medio de su invocación, sería un ser que al menos lo escucharía. Luego de un momento a otro el sonido se detuvo. Una figura emergió desde las entrañas de la oscuridad. Después de que observaron con claridad la figura que apareció, las expresiones de los rostros de los cultivadores se llenaron de terror. Incluso cuando se enfrentaron a la estatua de la diosa que era capaz de quitarles sus almas en cualquier momento, el grupo de cultivadores no había mostrado ni una señal de cobardía ni miedo. Sin embargo, ahora sus gritos estaban colmados de un horror que no podían ocultar. El general fantasma es el general fantasma Wen Ning. El título de general fantasma tenía tan mala fama como el de patriarca Jilin. La mayoría de las veces estos dos aparecían juntos. El nombre solo podía referir a una persona, la mano derecha del patriarca Jilin, quien había sido cómplice de los crímenes del tirano que agitó los vientos y las olas, el que torció el rumbo del mundo, y sobre todo, era un cadáver feroz que debería haberse convertido en cenizas hace mucho tiempo, Wen Ning.